Hola, bienvenidos especialmente. Quiero platicar con ustedes en particular hoy de las niñas, las mujeres. Em, a ver, recuerden que la Biblia de temas mentales se llama DSM-5. DSM para diagnósticos y luego van subiendo, como van avanzando. 1, 2 y hasta ahorita estamos en el 5. Entonces, como va pasando los años y van haciendo más descubrimientos, lo van aumentando y van sacando su versión más nueva, ¿ok? Por eso DSM-5. Es bastante reciente en donde se descubre que también las niñas, las mujeres, podemos tener trastorno de déficit de atención. Por muchos años se pensó que solamente eran los niños chiquitos, incluso no los hombres. Se hablaba de niños chiquitos y se pensaba que con el tiempo se maduraba y ya no se vivía con trastorno de déficit de atención. Luego fueron haciendo más descubrimientos y eventualmente descubren que las niñas también tienen trastorno de déficit de atención y las mujeres por ende también, ¿no? Entonces, recuerden que los varones y las mujeres, por lo general, tenemos características diferentes, ¿ok? ¿Por qué digo por lo general? Porque muchas personas, como fue en mi caso, los que ya compraron mi libro lo pueden entender ahí detalladamente. Muchas niñas, como fue mi caso, tuvimos características de niños, de varones. Entonces, por eso fue que en mi momento yo no me pude espejear con mi hija. Por eso no podía ni darme cuenta que yo vivía con trastorno de déficit de atención, ni ponerle nombre o apellido a lo que ella estaba viviendo. Mi hija era una típica niña con trastorno de déficit de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que era dispersa, tenía buenas calificaciones, no daba lata. Y eso siento que hace que nos perdamos en el enjambre que es la escuela. Entonces, por eso los diagnósticos de las niñas, de las mujeres, suelen ser tan tarde, suelen ser mucho más tarde que los hombres. Fíjense este dato que encontré. Hace varios años, por una niña diagnosticada, habían 10 niños diagnosticados. Esto es en un estudio de Estados Unidos, que es en donde más ruido le han hecho a estos temas de salud mental desde los niños, ¿no? Hoy en día ha mejorado el porcentaje. Hoy, por 2.3 niños, hay una niña. Entonces, ya no estamos tan mal. Sin embargo, todavía pasamos por desapercibidas. Todavía nos perdemos en el grupo, ¿saben? Como que no, los niños resaltan más porque causan como ese conflicto, hacen ese ruido que hacen que el salón, que la maestra, que sea muy notorio. En cambio, la niña puede ser más escondido. Entonces, muchas veces parecemos como cadetes del espacio, como que estamos perdidos en el espacio. O nos vamos y volvemos, ¿no? Que también les pasa a los niños, pero los niños con este movimiento, con este ruido, con esta impulsividad física que no pueden controlar, que pareciera que no pueden controlar, y las niñas no. Nuestra hiperactividad viene más en una constante plática, constante estamos hablando, tomamos el micrófono y no paremos de hablar. Nuevamente volvemos a mi libro, ¿se acuerdan que mi mamá me decía comadrita desde que yo era niña? Aún así mi diagnóstico llegó hasta los 38 años, pero somos niñas que hablamos más de lo normal. Somos niñas que estamos como lo que les digo, cadetes del espacio, como que nos perdemos en nuestros pensamientos. Sin embargo, somos niñas que tenemos hiperactividad mental y eso, en otras palabras, es ansiedad. O sea, tendemos a tener más ansiedad las niñas. Somos más propensas a tener rejection sensitivity disorder. ¿Qué quiere decir esto? Sensibilidad al rechazo. Acuérdense que esto de la sensibilidad al rechazo es como percibir que el mundo me quiere atacar. Percibir o sentir, porque muchas veces es real, una crítica, pero sentirla en el corazón, a golpe de pecho. Y a causa de esto, brotar una ansiedad gigantesca o incluso una depresión. Entonces, como tenemos esta necesidad de pertenecer, es el famoso masking, ¿no?
el famoso enmascararnos. Enmascaramos nuestras características o síntomas, como le dicen muchas personas, le echamos mucho más ganas, como que peleamos más para pertenecer en el grupo, para ser uno más del grupo, para no sobresalir de ninguna manera. Entonces le echamos muchísimas más ganas a lo académico, ¿ok? Porque no queremos, los niños siento que la sociedad les ha dado permiso de ser el payaso del salón o de reprobar un examen y hasta se les hace chistoso, pero las niñas no, porque entre las niñas nos decimos una a la otra, eres una tonta. Entonces, este trabajo extra que hacemos, las niñas de la tribu, acabamos en un agotamiento de años, ¿saben? Las presentaciones que tenemos o características que tenemos son mucho menos disruptivas, se dice así, disruptive, o sea, no molestan a las personas a nuestro alrededor. Entonces la gente como que sigue con su propia vida y no nos echan bola, como dicen por acá en Miami, no nos paran bola, no nos voltean a ver porque no estamos molestando a los demás, no estamos causando gran alboroto, ¿no? Sin embargo, somos niñas que como estamos perdidas, escondidas atrás de una máscara, tendemos a tener bastantes problemas alimenticios, mucho más que los hombres con trastorno de déficit de atención, porque acuérdense que la ansiedad a veces se refleja en la alimentación y también el querer pertenecer y tener una autoestima bajo y el miedo a ser rechazado. Entonces todo esto te puede llevar a muchas cosas, entre ellas a problemas de alimentación severos o incluso a tener, perdón porque van a ladrar mis perros, no los guardé, incluso a tener relaciones ya de más grandes con violencia. Y esto les estoy hablando de momentos en la vida, lo siento, perdón, lo siento, momentos en la vida en donde todavía no hay este brote hormonal, pero cuando se le suma el brote hormonal, es decir, en la adolescencia y después en la premenopausia y menopausia, pues acaba siendo un problema mucho más grande porque hace cuenta que brotara la lava del volcán, ¿no? Cuando llega el tema hormonal. Fíjense este dato que me encantó. Dice, aunque el diagnóstico de una niña llegue o de una mujer llegue a los 7 o a los 47, las niñas y las mujeres tenemos diferentes síntomas o características, diferentes señales que los niños o los hombres. Entonces aquí viene este artículo en donde habla de todas esas diferencias y la razón por la cual muchas veces pues pasamos por desapercibidas y llegamos a una edad adulta con una depresión o una ansiedad sumamente elevada, ¿no? Entonces, es importante que cuando los maestros o padres, muchas veces la hija es la chiquita y entonces ya tuve a mi esposo con déficit de atención y a mi hijo, hombre, varón, y ya están más grandes y llega la niña y no lo veo, no me doy cuenta porque busco las mismas características de los hombres o de los niños. Entonces, ese es un grave error que se tiene que atender. La comparación de un niño con una niña con déficit de atención no debería de existir. Ese también es un error que viene en el DSM-5, que les digo, la Biblia del diagnóstico de salud mental, porque todos esos estudios se hicieron en varones. Entonces, las niñas no se pueden comparar con un varón porque las características son otras. Entonces, las peras se deben de comparar con peras. No puedes comparar peras con naranjas porque no hace sentido, porque no hay nada que comparar, porque es diferente, ¿ok? Aunque de repente por ahí sale alguna que es, como fue mi caso, que tenía yo las características más de un niño, lo común es lo que estoy mencionando. Y muchas veces estas niñas, si tienen la suerte de tener una autoestima fuerte, parecen niñas que son como muy mandonas o niñas muy egoístas. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, más bien es esto del trastorno de déficit de atención que está pasando por desapercibido. Entonces, cuando son niñas,
ya se nota, pero quizás no lo notas tanto. Cuando se brota más en la mujercita es en la adolescencia, cuando entra la hormona. Quizás cuando es más chiquita no se dan cuenta porque como no tiene esa adrenalina dentro que tiene el niño chiquito te das cuenta desde muy chiquito porque parecen changuitos. Hay un constante movimiento. Las niñas no. Las niñas son más tranquilas, pintan, no todas, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a la adolescencia, llegan a los 11, 12, 13 años, no, yo creo que antes, 11, 12 años, y empieza a haber este cambio hormonal, y entonces empieza a ya no poder contener todas estas características que tengo dentro, y empieza a brotar como la verdad, ¿sabes? ¿Saben? Entonces se nos empiezan a dificultar más las relaciones de amistad con otras niñas, empieza a haber bullying y si no hay una terapia de conductas cognitivas, como de social skills, de conductas de social, de cómo tengo que llevar mi relación con otras niñas, entonces, pues imagínense, hay un rompimiento completo para esa niña. Entre el bullying y me siento completamente rechazada por mis compañeros o mis compañeras. ¿Ok? Aquí en Estados Unidos, digo, en México ahora también y en otros lugares de Latinoamérica, pero yo me acuerdo la primera vez que trabajando acá en Estados Unidos escuché el término de cutting, que es literal cortarse no para suicidio, no va por ahí, pero se cortan la pierna o el bracito como para sentir el dolor que están sintiendo interno, sentirlo físico y que el dolor físico sea más grande que el interno. Y eso pasa mucho en estas niñas que llevan escondiendo por tantos años su diagnóstico, ¿ok? Entonces, bueno, encontré esta lista que se me hizo muy buena, que habla de la asesoría para las niñas. Emocionalmente están completamente desreguladas, tienen arranques de enojo por cosas sencillas, por cosas que no merecen la pena. Tienen reacciones demasiado fuertes a crítica, o sea, están a la deriva, siempre pensando que viene el golpe y cualquier crítica tonta lo toman muy a pecho. Lloran fácilmente o tienen berrinches fácilmente. Muchas veces se portan muy bien en la escuela, sin embargo, cuando llegan a su casa están irritables. ¿Esto por qué pasa? Porque en la escuela, como les dije, están masking, están tratando de pertenecer, de ser parte del clan. Entonces llegan a su casa y aquí sacan toda su furia, toda su erupción del volcán, la dejan salir en casa. Después habla de un tema social. Tiene dificultad en mantener amigas, en hacer amigas y en mantener amigas. Aparentan ser agresivas o mandonas. Prefieren las actividades solitarias, ¿ok? Después habla de la ansiedad y de la depresión. Tienen mucho miedo de hacer enojar a las maestras. Les cuesta trabajo dormir en la noche, quedarse dormido. Dicen muchos comentarios negativos acerca de ellas mismas. Después tienen un elevado tema sensorial, ¿ok? Esto es muy interesante. Se quejan de cómo les queda la ropa. Por ejemplo, no les gusta usar mezclilla porque les incomoda o que la ropa pese mucho. Entonces, con temas sensoriales, ¿ok? Se sienten sobreestimuladas con ruidos que son muy fuertes o con lugares que son visiblemente sobreestimulantes también. Entonces, esta es una lista que se me hizo buenísima para que puedan cacharlo tanto en maestras como en escuela y estemos al pendiente de nuestras niñas. Gracias.